Como título o como tema, Yahshua el Reformador. ¿Se acuerdan que hemos visto acerca de los mandamientos de la Torá, de los estatutos, de los decretos? Hay mucha gente que en este tiempo nos va a decir que si aún vamos a practicar la Torá o ya no la vamos a practicar. Entonces ahorita, si el Eterno lo permite, vamos a conocer qué cosas podemos practicar de la Torá y qué cosas ya no podemos practicarlas. Ahora, el mismo Yahshua, ahí donde leíamos en Mateo capítulo 5, versículo 17, dice: no penséis que he venido a abolir. Abolir hemos entendido que significa a eliminar o a quitar, sino que él dijo: he venido a cumplir o a completar. Ahora, ¿qué vino a cumplir o qué vino a completar? Es lo que vamos a conocer ahorita. ¿Amén? Amén. Ahora, Yahshua vino a confirmarnos, a cumplir y a perfeccionar la Torá, para que a través de él recibamos salvación y vida eterna. Él no vino a condenarnos ni tampoco a maldecirnos, sino a hacer esa ofrenda perfecta para el perdón de nuestros pecados, ya que desde tiempos de Adán y de Java. ¿Quién se acuerda qué significa el nombre de Java? Es Eva. El nombre correcto de Eva en hebreo no es Eva, sino es Java, así como está escrito, J-A-V-A-H. Ese es el nombre correcto. Ahora, el nombre correcto de Eva, que es Java, no se lo dio el Eterno, no se lo dio Yahweh. ¿Quién se lo dio, hermanos? Adán, que termina con M. Adam no es Adán. Adán fue el que le puso nombre a su esposa, a Java, y aparte de ponerle nombre a ella, le puso nombre también a los animales, tanto puros como impuros. Él fue el que le puso el nombre. Ahora, desde ese tiempo, la Escritura en Romanos dice que estamos destituidos de la gloria de Yahweh por causa del pecado, por causa de la transgresión. Mas en esta parte es cuando la Escritura nos dice que Yahshua vino a hacer la ofrenda de expiación de pecado, que viene siendo a traer el cumplimiento, pero en cuanto a las ofrendas. ¿Se acuerdan que en Levítico, en el capítulo 1, capítulo 2, 3, 4, 5 y 6... dice que se presentaban ofrendas de grano, ofrendas de cabritos, ofrendas de ovejas, ofrendas de becerros? Todas esas ofrendas, ¿cuál era el propósito de presentarlas, hermanos? Para el perdón de los pecados. Entonces, era de año en año. ¿Se acuerdan cuando veíamos la fiesta del Yom Kippur? Amén. Que en ese tiempo veíamos que tenían que presentar sacrificios de animales para el perdón de los pecados. El sacerdote ponía sus manos sobre la cabeza de ese animal y eran transferibles todos los pecados del pueblo de Israel. Después lo tenían que degollar, su sangre, su carne, todo su cuerpo tenía que ser ¿cómo se dice? Destazado en el altar. Su sangre tenía que ser rociada, tenía que ser derramada en los 4 puntos del mismo altar o en los 4 cuernos, y era año tras año que se hacía ese sacrificio. ¿Por qué tenían que hacerlo año tras año? Porque el perdón de los pecados no había sido, ahora sí como decirlo, no había sido perdonado, sino que en ese momento el perdón de los pecados quedó perdonado, pero el pueblo regresaba a transgredir la Torá, comenzaba a caer en pecado de nuevo. ¿Y qué tenía que hacer el sumo sacerdote? Volver al año siguiente, sacrificar un animal, y entonces sus pecados eran perdonados. Eso es lo que nos habla Levítico, que su nombre correcto es Vaikra. Vean conmigo, Vaikra. Amén. Ese libro lo que nos contiene son las leyes ceremoniales, así como el procedimiento de cada una de ellas. ¿Cuáles son las leyes ceremoniales? Cómo ofrecer una ofrenda de grano, cómo ofrecer una ofrenda de libación, cómo ofrecer una ofrenda de un animal vacuno, cómo ofrecer una ofrenda de una oveja o de una cabra o de un macho cabrío. Ahí dice todas las instrucciones de cómo tenía que hacerse ese sacrificio de esa ofrenda. O también a las mismas ofrendas se le llaman holocaustos, pero viene siendo una misma ofrenda. Es decir, un sacrificio de animales que eran presentados ante el Adón como una ofrenda. Esto es, un animal presentado como un ofrecimiento o una ofrenda a través de un sacrificio. Las ofrendas de grano, las ofrendas que eran de harina, de libaciones, así se llaman, hermanos, ofrendas. Pero las ofrendas de animales se llaman holocaustos. Amén, esa es la diferencia. Cuando ustedes lean en la palabra holocaustos, se está refiriendo a un sacrificio de
animales. Amén. Ahora, el propósito de las ofrendas antiguamente era para el perdón de pecados, era para la paz, pero una más importante era la expiación, misma que tenía que volverse a repetir cada vez que los hijos del Creador caían en pecado. Y les vuelvo a decir, año tras año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y ofrecía el sacrificio del animal. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, en la carta de Ibrim, ¿qué significa el nombre Ibrim? ¿O cuál es el libro de Ibrim? Hebreos. Amén. El libro de Hebreos nos menciona que Yahshua vino a hacer esa ofrenda que era necesaria para el perdón de pecados, lo que nos indica que las ofrendas de animales para nuestros tiempos ya no son necesarias. Amén. Una vez me preguntaba un hermano, bueno, si vamos a practicar la Torá, ¿vamos a hacer sacrificios de animales? No, porque el propósito de los holocaustos de animales era para el perdón de nuestros pecados. Hebreos capítulo 10 dice que Yahshua fue el que vino a hacer el sacrificio por nuestros pecados, y Él es el mismo sumo sacerdote. El Cohen significa en hebreo sacerdote, como ofrenda, y dice la palabra que ya nunca más se volverá a repetir esa ofrenda. O sea, ya no hay necesidad de repetir la ofrenda año tras año. Si así fuera, entonces Yahshua tendría que venir año tras año, volver a ser sacrificado, volver a ser latigueado, escupido, abofeteado, lacerado y crucificado. Pero como el de Él fue un sacrificio perfecto, lo hizo una vez y para siempre. O sea, ya nunca más se vuelve a repetir ese sacrificio. Amén. Ahora vayan conmigo, por favor, a Vaikara. ¿Qué dijo? Levítico, capítulo 23, versículo 27. Y lo voy a leer en esta versión Kadosh, pero ustedes síganme ahí mismo en la versión que ustedes tienen. Amén. Dice la escritura: Yahweh habló a Moisés y le dijo: el 10º día de este 7º mes es Yom Kippur. Tendrán convocación santa, que viene siendo Kadosh. Se negarán a sí mismos, que es una convocación ayuno, y traerán una ofrenda hecha por fuego a Yahweh. Era lo que veíamos en la fiesta de Yom Kippur. ¿Se acuerdan que pedía el Adón animales para el sacrificio, para los holocaustos? Ahora, fue específicamente en la fiesta del Yom Kippur, como dice Vaikra 23-27, un sacrificio de animal que nosotros lo vimos como un recordatorio, no específicamente que en la fiesta de Yom Kippur Yahshua haya muerto por nuestros pecados, sino que es un recordatorio del perdón de nuestros pecados que se hacía año tras año. Ahora veíamos que el día 10º, pues como su nombre lo dice, 10 del mes 7º, viene siendo septiembre. En ese mes se celebra la fiesta del Yom Kippur, se hacía ofrecimientos de animales, y solamente el sumo sacerdote es el único que podía hacerlo. El resto del pueblo declaraba sus pecados, pero el sumo sacerdote era el que iba a hacer la expiación de pecados. Ahora, dice la misma palabra que si alguien había pecado, fuera con el sumo sacerdote, le llevara una ofrenda para holocausto, para expiación, él impusiera las manos sobre él, y después el sumo sacerdote, ¿qué tenía que hacer, hermanos? Presentarla delante de la presencia ¿de quién? De Yahweh. Y cuando llegaba el olor a la grasa, el olor a la sangre quemada ante su presencia, eso indicaba que había un perdón de todos los pecados. Ahorita, una de las cosas que ya podemos decir entre comillas fue abolido en la ley es eso, el sacrificio de animales, el presentar ofrendas para el perdón de pecados, como eran los holocaustos, que ya en nuestro tiempo no tiene validez. Ahora, ¿qué hacen los judíos en nuestro tiempo? Ellos celebran esa fiesta, no hacen sacrificios de animales. ¿Por qué? No porque crean en Yahshua, sino porque el templo no está construido y no tienen un altar.
Cuando ya el templo sea construido, cuando ya tengan el altar, ellos van a retomar estas leyes o estas instrucciones y enseñanzas, van a ir al templo, van a ir al altar, van a llevar los animales en la fiesta del Yom Kippur, y lo que va a hacer el sumo sacerdote es presentar un sacrificio. Nosotros podemos celebrar la fiesta del Yom Kippur año tras año, pero ya no sacrificamos ninguna ofrenda de holocausto para el perdón de nuestros pecados. ¿Quién fue el sacrificio perfecto para el perdón de nuestros pecados? ¿Y fue por un año nada más? Fue para siempre. Amén. Si no, les vuelvo a decir, Él tendría que venir año tras año a Jerusalén con el sumo sacerdote, no específicamente para que lo hicieran como dice Vaikara o Levítico, sino que nuevamente los romanos se levantaran en contra de Él, lo escupieran, lo abofetearan, lo laceraran y lo llevaran a crucifixión. Ahora, ¿quién fue quien crucificó a Yahshua? ¿Los romanos o los judíos? Fueron los romanos. Amén. Siempre se nos había dicho, comúnmente en la iglesia tradicional, hermanos, quien llevó a la cruz, quien llevó al sacrificio a Jesucristo, como lo habíamos conocido, fueron los judíos. Los judíos ni siquiera, ahora sí que decir, tuvieron parte en ese juicio. Solamente los judíos lo acusaron, pero quienes tomaron para crucificarlo fueron los romanos. Los fariseos, los saduceos, los escribas, todas esas personas se levantaron en contra de él, le levantaron falso testimonio y después de esto lo llevaron a un sacrificio. Ahora, ese sacrificio trajo como cumplimiento el presentar las ofrendas de holocaustos de animales, digamos. Ese cordero que fue llevado a la cruz, que es Yahshua, vino a cumplir totalmente lo que es la festividad del Yom Kippur. Nosotros la celebramos por un ordenamiento, por un mandamiento, pero no para sacrificar nuevamente animales. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Ahora, en la Torah específicamente, en Levítico, se nos muestra el procedimiento para el ofrecimiento de las ofrendas de grano, ofrendas de paz, ofrendas de expiación, ofrendas de libaciones. Es aquí donde por primera vez hay una reforma, que fue Yahshua el que vino a cambiar esto, habiéndose de hacer la misma Torah, no aboliéndola, sino completándola, cumpliéndola y reformándola. Esta reforma consiste en que Yahshua ha venido a hacer la ofrenda perpetua para el perdón de nuestros pecados. Si alguien les pregunta qué parte de la Torah ya no cumplimos, ustedes se van a Levítico capítulo del 1 hasta el 6, y específicamente cuando habla de esas ofrendas ya no se aplican o ya no se tienen que llevar. ¿Por qué? Porque les vamos a demostrar en Ibrim o en Hebreos capítulo 10 que la ofrenda perfecta para el perdón de los pecados fue Yahshua, y que gracias a él ya no tenemos la necesidad de presentar más sacrificios. Amén. Ahora, ¿por qué le llamé a esta enseñanza Yahshua el reformador? Porque él es el único que puede quitar y puede añadir. ¿Cuántos dicen amén? Aunque la misma palabra dice, hay de aquel que le quite y que le añada, pero él es Yahweh. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Acuérdense que decíamos que Yah de Yahshua es Yahweh. Yeshua, ¿qué significa? Salvación. Entonces el nombre de Yahweh significa, el nombre de Yahshua significa Yahweh es nuestra salvación. Pero ¿quién vino a traer salvación a nuestras vidas? Yahshua. Amén. Está un poquito revuelto, pero es el mismo nombre del Abba, del Padre y del Hijo en uno solo. Como Yahweh viene siendo Yahshua, y como Yahshua viene siendo Yahweh. O sea, no son tres, sino es un solo Dios, vamos a decir. Ahora, si la gente nos pregunta, es que no es un solo Dios, son tres, es Padre, Hijo y Espíritu Santo, o como en mi caso, yo antes decía Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, no es así. ¿A dónde nos vamos a ir para demostrarles? A Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Ahí dice, escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh nuestro Creador, Yahweh uno es. Si fueran tres, ¿qué dijera ahí? Que son tres. Pero ahí dice, uno es. Ahora podemos irnos al Evangelio de Yohanan, de Juan, donde dice
Yahshua le dice al Padre: Padre, muéstrales que tú y yo uno somos. Mismo Yahshua dijo que eran uno, no que eran tres. En el tiempo anterior, vamos a ver esa reforma, en el tiempo anterior o en el antiguo pacto, la instrucción era esta: ofrendas, sacrificios y holocaustos. Ahora, ¿cómo podemos nosotros demostrar la reforma? Nos vamos ahí a Hebreos capítulo 10, versículos del 1 hasta el 25. Ahí vemos la reforma que Yahshua hizo con esta instrucción. Capítulo 10, versículos del 1 al 25. Ahora la gente va a decir: entonces las ofrendas, sacrificios y holocaustos ya no aplican. Ya no aplican. En la Torá ya no aplican. ¿Cuánto dicen amén? ¿Qué vino a hacer Yahshua? Solamente la voluntad del Padre. Dice el versículo 5: por esto, cuando Él viene al mundo, dice: no ha sido tu voluntad tener sacrificios de animales y ofrendas de comidas. Más bien, tú has preparado un cuerpo para mí. No has estado complacido con ofrendas quemadas y con ofrendas de expiación por el pecado. Entonces dije: mira, en el rollo de la Torah está escrito acerca de mí: he venido a hacer tu voluntad. Yahshua misma dice: ya no te complaciste con el sacrificio de animales, sino que a ti te ha placido darme un cuerpo. El mismo Hijo le está diciendo al Padre: a ti te ha placido darme un cuerpo. ¿Para qué? Para sacrificarlo y traer el perdón de pecados perpetuo. ¿Qué significa la palabra perpetuo, hermanos? Amén. Sempiterno, por toda la eternidad o para siempre. Y eso fue lo que vino a hacer Yahshua. Dice el versículo 16 de Hebreos 10: este es el pacto que haré con ellos después de estos días, dice Yahweh: pondré mi Torah en sus corazones y la escribiré en sus mentes. Y después añade: y sus pecados y transgresiones a la Torah nunca jamás los recordaré. Gracias al sacrificio de Yahshua, Él no recuerda nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ya quedaron completamente perdonados. Ahora, la instrucción venía en Levítico capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, 5, 6 y 7. Venía la instrucción del sacrificio de animales. ¿Qué nos habla estos capítulos? Nos hablan de las ofrendas que se podían presentar de grano, sacrificios de animales, de la manada, macho o hembra sin defecto. En el capítulo 3, por ejemplo, en el versículo 7, nos habla del cordero para expiación de pecados. También podría ser la cabra, el novillo, la oveja, palomas, pichones o los carneros. Y veíamos en la fiesta del Yom Kippur, que viene siendo el 10 de Tisre. ¿Quién sabe en qué cae el 10 de Tisre? No es literalmente el día 10 del séptimo mes. No es, por ejemplo, decir es el 10 de septiembre. No, viene siendo como el 15 del séptimo mes. ¿Y cuál es el séptimo mes? Septiembre. Entonces, la fiesta del Yom Kippur en este año 2017 se celebró el 15 de septiembre de... ¿Cuál es el año hebreo? 5777. Cambiado eso, entramos a qué año? 5778. Ya no estamos en el anterior. Amén. Ahora Yahshua, cuando dijo a sus discípulos que él había venido no a abolir la Torá, sino a completarla, estaba refiriéndose específicamente a lo que era este sacrificio. Amén. Yo creo que ya se lo repetí mucho, pero debe de quedarnos claro así. Los primeros 7 capítulos de Hebreos, de Levítico, ya quedaron cumplidos en cuanto a la Torá. Ahora ahí dice Midbar, que viene siendo números. Vienen instrucciones de ofrendas y sacrificios en el capítulo 15, versículos del 1 al 31, capítulo 28, versículos del 1 al 31 y capítulo 29. Habla específicamente de las ofrendas, de los sacrificios, de los holocaustos. Pero Yahshua dijo: mira, he venido a hacer tu voluntad. ¿Cuál era la voluntad del Padre en cuanto a Yahshua, hermanos? Morir por nuestros pecados y presentarlo como un sacrificio perfecto y para siempre, que nunca más iba a volver a repetir. ¿Estamos de acuerdo?
¿Sí vamos entendiendo o no? Si no entendimos, pregúntenme, para no confundirnos. En cuanto a las instrucciones en la Torá, las ofrendas para el perdón de pecados y holocaustos de sacrificios de animales para perdón de pecados ya no aplican. ¿Cuál es la reforma que vino a hacer Yahshua? Hebreos capítulo 10, versículos del 1. Amén. Que es cuando habla del sacrificio perfecto y para siempre. Ahora, en la Torá nos habla una ley de los esclavos, hermanos. Y el mismo Yahweh, o mismo Yahshua, habló a Moisés en Shemot, capítulo 21. ¿Cuál es el libro de Shemot? Éxodo. Amén. Shemot, capítulo 21, versículos del 1 al 11. Dice la Escritura: estas son las ordenanzas que tú pondrás delante de ellos. Si tú compras un esclavo hebreo, él trabajará 6 años, pero en el 7º se le dará la libertad sin que tenga que pagar nada. Si él vino soltero, se irá soltero. Si estaba casado cuando vino, su esposa irá con él cuando él se vaya. Pero si su amo le dio una esposa, ella le dio a luz hijos e hijas, entonces la esposa y los hijos pertenecen al amo. Fíjense qué ley tan tremenda, hermanos. Vamos a suponer, yo soy esclavo del hermano Luis, amén. Pero cuando yo vengo a ser esclavo de él, vengo soltero y sin hijos. Pero cuando yo estoy con él como esclavo, él me da a mi esposa como mi esposa, amén, que también era su esclava. Cuando se cumplen los 7 años, yo recobraba la libertad de la esclavitud. Yo tenía libertad. Pero ¿qué pasaba con mi esposa y con mis hijos? Eran propiedad de mi amo. Yo no me los podía llevar. Ahora, ¿qué tenía que hacer yo como esclavo? Declarar, dice el versículo 5, yo amo a mi esposa y a mis hijos, así que no quiero ser libre. Entonces su amo lo trae delante de Elohim, y allí en la puerta, en los postes de la puerta, su amo le perforará la oreja con un punzón. ¿Qué representa la perforación en la oreja? Una esclavitud. Entonces el amo iba a la puerta del tabernáculo, le traspasaba la oreja, y eso representaba para todos: este es mi esclavo y nunca va a recobrar la libertad. Pero si este esclavo decía: yo no quiero a mi esposa ni a mis hijos, yo quiero mi libertad, él se iba. Pero su esposa y sus hijos se quedaban como esclavos. Amén. Ahora, si yo venía con mi esposa y con mis hijos, venir a ser esclavos del hermano Luis, se cumplen los 7 años, es distinto. Como yo ya venía casado, como yo ya venía con hijos, yo recobro la libertad junto con mi esposa y con mis hijos. Esa era una ley anterior. ¿Y si tenía hijos ahí, aparte de los que traía? Si tenía hijos ahí, pertenecían de nosotros, porque llegamos siendo libres cuando vinimos a ser esclavos. Ahora, eso era antes, hermanos. Ahorita ya esa ley ya no aplica. Si no, imagínense cómo estuviéramos ahorita. Seríamos esclavos los unos de los otros. Amén. Se tendrían que cumplir forzosamente 7 años para nosotros recobrar una libertad. Y íbamos corriendo el riesgo de nosotros como varones con la esposa y con los hijos. Si entramos como solteros, nos teníamos que ir como solteros. Pero ya vimos el ejemplo, la instrucción era decir: yo amo a mi amo a mi esposa y amo a mis hijos. Eso se refería: quiero seguir siendo esclavo, pónganme la marca y yo me quedo con ellos. ¿Sí vamos de acuerdo? ¿Amén o no amén? Amén. ¿Quién dijo amén? Ahora, Yahshua vino a hacer una reforma y él aplicó en Lucas capítulo 4, versículo 18 al 19, diciendo él: el Espíritu de Yahweh está sobre mí, por lo tanto me ha ungido para anunciar las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los esclavos, a los presos. Ahí está el cambio de mandamiento. Es como Yahshua decir: ustedes oyeron antes decir, si eras esclavo, te tenías que quedar esclavo, o te tenías que quedar libre sin esposa, sin hijos, o te tenías que quedar libre si tú llegaste soltero. Amén. Pero Yahshua viene y hace una reforma, un cambio, y dice: mas yo he sido enviado a proclamar libertad a los presos. ¿Por qué ya no hay esclavitud en nuestro tiempo? Porque Yahshua vino y rompió lo que era la esclavitud anterior. Ahora dice que también él vino a renovar la vista de los ciegos, para dar libertad a aquellos que han sido oprimidos,
¿Y a qué más? A proclamar el año del favor de Yahweh. ¿Amén? Eso vino a hacer Él. Si Yahshua no hubiera venido, hermanos, nosotros siguiéramos siendo esclavos, o principalmente los mismos hebreos, los mismos judíos, seguirían siendo esclavos de los mismos, de los de Faraón y todos los egipcios. Pero Él vino a hacer esa reforma o ese cambio. Ahora, las 10 palabras que hemos conocido como los 10 mandamientos que Yahshua entregó a Moisés en el monte Sinaí, son palabras que aún a nuestros días siguen aplicándose. No hay cambios, no hay reformas como decir no asesinarás. Por ejemplo, si ustedes leen en Reina Valera, en Éxodo capítulo 20, versículo 13, dice no matarás. Ese mandamiento, hermanos, es incierto. ¿Por qué es incierto? Porque no es correcto decir no matarás. Lo correcto es decir no asesinarás. Ahora, ¿quién entregó los mandamientos a Moisés? Yahshua. ¿Quién ordenó matar a Amalek? Yahweh o Yahshua. Si Él ordenó matarlos, entonces diríamos el mismo Creador estaría incumpliendo este mandamiento. ¿Cómo es posible que Él mismo diga no matarás y Él mismo le decía a Saúl ve y mata a Amalek? ¿Verdad que no es posible? Entonces lo correcto en el versículo 13 del capítulo 20 de Éxodo es no matarás. Eso es lo correcto, no asesinarás. No es correcto decir no matarás. Ahora, los 10 mandamientos siguen aplicando a nuestra vida. Cuando Él dijo no cometerás adulterio es no cometerás adulterio. Pero aún en este mandamiento hubo una adición más. No comete adulterio el que engaña a su esposa o a su esposo, sino comete adulterio aquel que mira a una mujer con sus ojos para codiciarla. Cuando el hombre mira a la mujer para codiciarla con sus ojos, ¿qué dice la palabra que comete? Adulterio. Pero no tuvieron intimidad. Cuando en la ley o en la Torah era, si tienen intimidad y no son esposos, es adulterio. Mas Yahshua viene y dice, no más es eso, sino que el hombre que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya cometió adulterio. ¿Cuánto dicen amén? Dice Levítico capítulo 20, versículo 10, si un hombre comete adulterio con su esposa, con la esposa de otro, esto es, con la esposa de su prójimo paisano, ambos, el adúltero y la adúltera, serán puestos a muerte. Si aún la Torah en cuanto a eso aplicara ahorita, ¿qué le pasará a los adúlteros, hermano? ¿Quién sabe cuántos muertos, apedreados hubiera? Ahora dice Deuteronomio 22, si un hombre es encontrado acostado con una mujer que tiene esposo, ambos de ellos tienen que morir. No nomás la mujer, no nomás el hombre, sino los dos. El hombre que fue a la cama con la mujer y la mujer también. De esta forma quitará tal perversidad de Israel. El que comete adulterio daba lugar a dos cosas: que la persona que cometió adulterio pasara por la misma situación, es decir, la esposa o viceversa. Era lo que nosotros conocemos como la ley del talión. Si el esposo adulteró, ¿qué tenía que hacer la esposa? Adulterar también, como decirle, pagarle con la misma vara. Si la esposa adulteró, el hombre tenía que adulterar. Si la mujer adulteró, si el hombre adulteró, la mujer tenía que adulterar. Oye, a la hora que adulteraban los dos, los mataban a los dos. No, sino nada más mataban al primero que había cometido la transgresión. Amén. Y si se fijan, dentro de los 10 mandamientos dice bien claro, no cometerás adulterio. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Ahora, la reforma que Yahshua vino a hacer es esta. En Mateo capítulo 5, versículo 29. Dice, si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y échalo de ti. ¿Cuántos tuertos debe de haber ahorita? Amén. Mejor es que pierdas una parte de ti y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Dice el versículo 30, y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y échala fuera. Cuando yo lo oí, yo me imaginaba una mano mocha. Amén.
Ahora, el mandamiento es ese. Y dice, mejor es que se pierda una parte de ti y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y es que ya ahorita consciente digo, pues sí, hermano, porque la mano es un pedazo, ¿verdad?, de tu cuerpo. Del cuerpo. Y duele lo como sea, pero estar eternamente En el sufrimiento del infierno es distinto. Por ejemplo, dice en Yohanan capítulo 8, versículo 1, pero Yahshua se fue al monte de los olivos. Cuando amaneció, apareció otra vez en el patio del templo, donde todo el pueblo se reunió alrededor de él. Y él se sentó para enseñarles. Ahí vemos otra vez otra señal de sentarse. Los maestros de la Torá y los fariseos trajeron una mujer que había sido sorprendida cometiendo adulterio. Los fariseos, los saduceos, los escribas eran personas estrictas en cuanto a la Torá, hermanos. Y a la mujer la encontraron en el acto del adulterio. ¿Qué fue lo que hicieron? Traerla ante Yahshua. ¿Pero por qué la trajeron ante él? La ley decía que para preguntarle y también para ver cómo lo iban a hacer. ¿Cómo lo iba a resolver? Pero más que nada, la llevaron ante él para probar a él cómo iba a resolver ese asunto. Amén. La ley decía que tenía que morir apedreada. Todos los fariseos, todos los saduceos, hermanos, venían cargados en piedras, dispuestos a lanzarle las piedras en contra de ella. Mientras que cuando la mujer llega a Yahshua, le dice a los fariseos y saduceos, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra contra ella. ¿Cuántas piedras fueron lanzadas? Ninguna. Porque les dijo, fariseos y saduceos, les dijo, hipócritas, ni ustedes mismos han cumplido la ley y quieren que esta mujer la cumpla. Yo digo, ¿cómo estarían vigilando? A lo mejor ya habían estado algunos de ellos con ella. También. Como no los encontraron, pues primero. Ellos no quisieron decir. Amén. No, pero iban con las piedras ya. Ah, sí, para tomar venganza. Amén. Ahora, en conclusión, la reforma que Yahshua hizo en cuanto al acto del adulterio fue que no murieran las personas, pero son prevenidas que si se adultera con la vista, en codicia lujuriosa, es mejor sacar el ojo y no quemarse el hombre completamente en el infierno. Ahora, Deuteronomio 24, el versículo 1 al 4 dice, la fornicación y el adulterio no es lo mismo. El adulterio es tener relaciones sexuales dentro del matrimonio con una mujer o con un hombre que no es el esposo o no es la esposa. Eso es adulterio, hermanos. ¿Qué es fornicación? Tener relaciones sexuales antes ¿de qué? Del matrimonio. Y en Reina Valera dice que la persona que comete fornicación en el matrimonio puede divorciarse. Es un error. Les pregunto, ¿en el matrimonio puede haber fornicación? Porque ya están casados. Si mi esposa me engaña, no está fornicando, está adulterando. Entonces Reina Valera nos presenta un error ahí, hermanos, y nos dice, si en el matrimonio uno de los cónyuges cometió fornicación, se pueden divorciar. No se puede. ¿Por qué no se puede? Porque no hay fornicación, hay adulterio. En pocas palabras, lo que Reina Valera está haciendo es esto: si el hombre fornicó, se puede divorciar. En pocas palabras está diciendo, si fornicaste, nunca te vas a poder divorciar. Porque la fornicación no es una causal de divorcio. ¿Cuál es la causal de divorcio? El adulterio. Ahora, ¿qué tipo de adulterio? El comprobado. ¿Y cómo se comprueba el adulterio, hermanos? Se los voy a explicar, digamos, como abogado. Amén. Para acreditarse un adulterio anteriormente, la esposa tenía que encontrar al esposo teniendo esa intimidad, tomarle fotos y hablarle a un notario público, y el notario público viniera y levantara un acta. Si la esposa iba al juzgado y decía, mi esposo cometió adulterio, bueno, ¿y qué pruebas me traes? Ninguna. Ah, no, pues no cometió adulterio. Aún en las leyes terrenales era bien estricto el comprobarse el adulterio, porque era casi imposible que el esposo o la esposa fuera con el notario y el notario dijera, sí, a la 1 de la mañana encontré a fulanito de tal y fulanita de tal en tal lugar y estaban cometiendo tal acto. Era bien difícil. O era muy difícil que el esposo o la esposa fueran a tal lugar donde estaba el adúltero y le tomaran fotos.
Menos, como Reina Valera dice, si alguno fornicó, divórcese. No se puede divorciar el fornicario. ¿Quién se puede divorciar? El adúltero. Ahora, se lo voy a decir, pero no lo hagan. Si el esposo fornicó, se pueden divorciar. Nada más por eso. Si la esposa fornicó, el esposo se puede divorciar. Pero yo no me puedo divorciar de mi esposa diciendo, es que ya no la quiero, es que ya no me complace, es que ya no me gusta, es que ya se acabó el amor. Yo no me puedo divorciar por eso. El mismo Yahshua es muy claro y dice, se puede divorciar a menos de que haya adulterio. A la falta de adulterio no puede haber divorcio. Ahora, aunque haya adulterio, y aunque haya pruebas, y aunque haya cuánta cosa, ya no tan fácil se divorcia. De hecho, en las leyes terrenales, hermanos, si uno de ustedes dice, me voy a divorciar por adulterio, el adulterio ya no existe. Ya lo quitaron. Ya no aplica en nuestros tiempos y ya nadie puede ir a quejarse con el juez y decir, es que fulanito tal cometió adulterio. Ya no. Entonces, ¿qué ya no se hacen caso. libertad los seres humanos a hacer y deshacer? La desventaja, llamémosla así, es de que si alguien se quiere divorciar, ya no tiene que decirle a su cónyuge, sino él va solo al juzgado y le dice, me quiero divorciar, presenta sus documentos y en un mes queda divorciado. Y si la esposa lo tramitó, el esposo ni en cuenta. O si el esposo lo tramitó, la esposa ni en cuenta. De repente la esposa va y le dice, oye, vengo a reclamar mis derechos maritales. ¿Cuáles? Pues si aquí está el acta de divorcio. A eso ha llegado las leyes terrenales. No a como Yahshua lo dijo. Él mismo dijo, por adulterio pueden divorciarse, pero un adulterio físico, no un adulterio visual. Si una de ustedes dice, es que mi esposo cometió adulterio visual, no hay divorcio. Pero si una de ustedes dice, mi esposo, yo estoy consciente y yo estoy completamente segura de que yo lo vi en el acto del adulterio, ahí sí se pueden divorciar. La ley terrenal no les va a hacer caso, pero la ley de Yahweh sí hace caso, o sí lo permite. Y por ejemplo, ahí, viéndolo de lado, así como que fue una tentación o un error, y ahí arrepentimiento y que todo eso. He visto matrimonios, hermano, que hasta se han divorciado y todo, pero el esposo sigue y regresa después de años o del año o no sé, y hay perdón y hay todo, y se ve como que viven bien felices y se volvieron a casar. Amén. Entonces, ahí fue como que Dios restauró y la esposa y el esposo estuvieron de acuerdo. Digo, en perdonarse, que sí se dieron cuenta de lo que pasó. Esa es otra. Que nosotros pensamos, hermana, que nosotros pensamos que si se divorciaron, se pueden volver a juntar por adulterio. Y ya no. Ya no. Ahorita vamos a verlo, mire. ¿Cuál fue la reforma de Yahshua? Se permite el divorcio por Yahweh cuando hay adulterio entre los cónyuges. A falta de esto, no se permite el divorcio. Ahora, ¿cómo se llama la carta de divorcio? Se llama Sefer Keritut. Ahí está. Sefer Keritut. Es lo que se le tiene que entregar a la mujer o al hombre cuando hay un divorcio. Ahora, cuando les preguntan a los fariseos que cuando Moisés preguntó. repudiara a la mujer, Los fariseos le dicen, es que Moisés dijo, ahí dice en el Mateo 5:31, fue dicho, cualquiera que se divorcie de su mujer tiene que darle un Sefer Keritut. Y es cuando le decían, es que Moisés no lo dijo en la Torá. Amén. Pero Yahshua les contesta, miren, en el versículo 32 dice, pero yo les digo. ¿Quién es el que está diciendo, pero yo les digo? Yahshua. Cualquiera que se divorcie de su mujer, excepto por motivo de inmoralidad sexual, que viene siendo adulterio, homosexualidad y lesbianismo. Digamos, hay 3 causales para el divorcio: adulterio, homosexualidad y lesbianismo, que es la inmoralidad sexual. Dice Yahshua, hace de ella una adúltera, y cualquiera que se case con una divorciada comete adulterio. Entonces, si se divorciaron por adulterio y el hombre dice, ¿sabes qué? Me arrepiento, reconozco que hice mal, me quiero volver a casar contigo, la reforma de Yahshua es no. Ya no se puede. ¿Por qué?
Porque después ese adúltero viene a ser a esta mujer adúltera. ¿Sí me entendieron? Y si la mujer adulteró y se arrepiente y viene con el varón y le dice, me perdonas, me quiero reconciliar contigo, vamos a casarnos de nuevo, yo adulteré como mujer, el hombre tiene que decirle que no, porque si no el hombre es adúltero por causa de la unión con la adúltera. ¿Sí me explica o no? Los dos cometen adulterio. Los dos caen en adulterio. Se cometió un adulterio y se separaron. Sí. Pero eran esposos, una sola carne se rompió. Entonces ellos yo he visto así matrimonios creyentes. Que se vuelven a casar. Se volvieron a unir y el pastor los ha casado. Y fue en mi iglesia. ¿Y por qué lo hacemos o por qué lo hacen? Por falta de conocimiento. Yo les soy sincero, cuando yo veía la enseñanza dije, Padre Santo, pues yo sabía que se podían volver a casar, si había perdón entre los dos. Y la Escritura dice bien claro, no se pueden volver a casar porque después al que no fue adúltero, lo hace adúltero. Cuando no existe el casamiento y que se hizo el adulterio y lo que se enredó todo. Bueno, ahí no hay adulterio, ahí hay fornicación porque no hay un matrimonio. Como están en unión libre, pero el varón o la mujer caen en pecado con otra mujer, están fornicando todavía, que es una relación íntima antes o fuera del matrimonio. Hermano, pero se hizo el matrimonio y se llevó a cabo y todo, nomás no existe ninguna carta, ¿no? Ahí firmamos, ahí se firmó, ahí esto y todo. Es fornicación, es unión libre. Porque no hay papel, pero ella, por ejemplo, en este caso mi hija tiene el acta donde se le firmó y que se firmó el... Ah, no, ahí sí es matrimonio. Pero no existe, nomás mi hija la tiene. Pero a veces, hermano, hay muchos problemas en las oficialías, que se pierden los registros, que se pierden las actas. Entonces posiblemente eso haya pasado, pero mientras ella tenga el acta de matrimonio, hay matrimonio. Pero su marido se la robó, la venta para afuera y se la robó. Y ya el detalle sería que se investiga en la dirección de oficialías y si no hay registro de ello, No, ya anduvieron por todos lados. entonces haga de cuenta que no están casadas. Pero lo único que la avalaba ella era el acta, pero como a ella estaba ahí, primero él se fue, amén. Pero luego ya después regresó y la aventó para afuera y entonces se quedó con todo y ya la desapareció. El detalle, hermana, de que ante el hombre no están casados, pero ante Yahweh están casados. Quien cometió, ¿cómo le diré?, el delito de que no esté el registro del matrimonio fue el hombre, pero ante la presencia del Eterno hay un casamiento como quiera. Y ahorita como usted le ha dado todo, eso a veces yo digo, Señor, yo ya no me meto ahí porque me quiero volver loca. Amén. Entonces yo te lo dejo ahí y tú sabes lo que haces. Amén, amén. Entonces ahí fue la reforma que Yahshua hizo en cuanto al adulterio. Ya no mueren los adúlteros apedreados, amén, sino que tienen que divorciarse. ¿Cuál fue otra reforma que hizo en el adulterio? Ya no comete adulterio solo el que tiene relaciones con una mujer que no es su esposa, sino el hombre que ve a una mujer para codiciarla, dice que ya adulteró. Se fijan que fue mucho el cambio. Antes tenía que tener una intimidad con la que no era su esposa. Ahorita el hombre simplemente con verla con codicia lujuriosa, ya pecó, ya desobedece. Yo he visto muchos que se casan, se divorcian, no se vuelven a casar y se vuelven a divorciar, no se volvieron a casar, ahí como... La Biblia nos habla de un ejemplo. Y con Con diferentes casados y divorciados. se puede así de 1, 2, 3, 4... Mire, la Biblia nos habla de un ejemplo, una mujer que tuvo 5 maridos y le preguntaron a Yahshua, ¿quién de los 5 va a ser su esposo? El que acaba de morir, le dijo, no, el primero. El primero es el que va a ser considerado, no como reconocido, pero no una vez más a ser su esposo allá en el cielo, porque ya no va a haber matrimonios. Pero Yahshua les dice, ¿quién de los 5, le preguntan, va a ser considerado como su esposo? El primero, porque estos 4 nunca fueron. Así les dijo, Entonces, qué tremendo caso de la mujer, porque ¿qué cometió? Adulterio tras adulterio, tras adulterio, tras adulterio. Aunque se haya casado. Y el que se divorcia porque la mujer adulteró. Queda libre, pero usted tendría que casarse con una mujer o viuda o que nunca se ha casado.
Porque si usted se casa con una divorciada, no, igual por las leyes terrenales, pero si usted se casa con una divorciada, usted cae en adulterio. Tiene que ser con una viuda o con alguien que nunca se ha casado. Pero sí se puede casar. Sí se puede casar, pero no con la que fue su esposa. Pero aunque se haya divorciado, sí se puede, porque según la Torah, dice que mientras se divorcian, pero mientras estén vivos, si se casa uno y otro son adúlteros, que se case con la divorciada o con el adúltero. No, mire, por ejemplo, adulteró la esposa. El esposo queda libre, pero ella no se puede casar. Porque ella cometió el pecado. Ni con su esposo, ni con otro. Sí. Pero como él quedó libre, él se puede casar con una viuda o con una soltera, no con una divorciada. Si se casa con una divorciada, cae en adulterio. Pero por ejemplo, este es un caso muy, o sea, podría decir íntimo. Una persona que está así que lo engañaron, pues, y se divorció. Pero el que hay en fornicación es fornicario, aunque esté solo. Pero sí, ¿cómo? porque como si fuera joven. O sea, está solo, pero se fue a buscar mujeres. Sí. Eso sí, Es estar pecando, porque no puede tener relaciones íntimas fuera de un matrimonio. Ahora, ¿cuál matrimonio? En lo personal yo lo digo, puede ser un matrimonio consagrado delante de la presencia del Eterno o un matrimonio ante las leyes terrenales. Los dos tienen validez. Amén. En lo personal yo digo que el que tiene más validez es el que es consagrado, porque ustedes han escuchado, mucho se dice, es un papelito nomás el que nos une. Pues sí, pero ese papelito, aunque es un simple papel que trae unidad, si la mujer o el hombre tiene otra pareja sin divorciarse, pues ya lo vimos, comete adulterio. Amén, no deben de hacer eso. Y aparte hizo promesa. Hizo una promesa. Y a mí me dolía bastante porque yo siempre, cuando me tocaba predicar, yo le decía en el Señor, en el Adonai, ¿verdad? En el Adón no hay divorcio. No. Porque predicaba pues, con gente cristiana, Sí. creyente. Entonces, que me va pasando, pero pues yo pienso que a lo mejor mi yerno nunca fue cristiano. O sea, sí iba. Simpatizante. Y todo eso, pero pues al final, desde un principio cometió todo eso. Porque miren, la ley decía, si el hombre adulteró, tiene que darle un sefer keditú a la esposa. Se tienen que divorciar forzosamente, porque si el hombre trae a esa mujer con la que adulteró, hace que todo el pueblo caiga en adulterio. O sea, no nomás eran ellos como matrimonio, como una sola carne, sino todo el pueblo de Israel caían en pecado y caían en maldición. Entonces Yahweh lo que les dice es, si hay un adúltero, entréguele carta de divorcio o sefer keritú y váyase de Israel, porque por causa de él todo viene a contaminarse. Amén, todo viene a contaminarse. ¿Estamos de acuerdo con esa reforma? Amén. Ahora la siguiente es esta. La instrucción en Shemot 20:13 y Deuteronomio 5:17 es no asesinarás, que es no cometer homicidio. En la palabra del Eterno podemos definir el asesinato como el matar a una persona, pero esto no debe de cometerse a menos de que haya sido una ordenanza dada directamente por Elohim en contra de sus enemigos. Les pregunto, ¿Elohim puede ordenar actualmente que matemos a alguien? No, porque él dice, nuestra lucha no es contra sangre y carne, mientras que en el antiguo pacto él decía, Saúl, ve y mata a Amalek, a sus hijos, a sus descendientes y a todos los animales que él tenga, pero le dijo, ve y mata, no le dijo asesina, que fue muy distinto. ¿Cuándo se podía asesinar? Cuando era una orden directa de parte del Eterno. Si el Eterno no decía y una persona mataba a otra, cometía transgresión a la Torah y caía en pecado. Ahí viene el ejemplo que les digo de Saúl, cuando el Eterno le ordena ir a matar a Amalek, pero solamente una instrucción del Eterno. Y cuando se desobedecía de no matarlos porque se compadecían o no sé qué, también era pecado. Pecado para ellos.
Ahora, en cuanto a ese mandamiento, Yahshua lo reforma en Mateo 5:22. Dice, pero yo les digo que cualquiera que guarde ira con su hermano será sujeto a juicio. Que cualquiera que le diga a su hermano, tú no sirves para nada, será responsable ante el Sanedrín. Y cualquiera que diga necio incurre en la penalidad de quemarse en el fuego del infierno. Fíjense qué tremenda reforma que hace él. Dice, cualquiera que guarde ira en contra de su hermano es como estar asesinarlo. Amén. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que está sujeto a un juicio. ¿Cuál juicio se hacía o se hace ante un Sanedrín? ¿Qué es un Sanedrín? Como un concilio, hermanos. Amén. Ahora es algo que en lo particular he llegado a la conclusión que como creyentes en Yahshua o en Jesucristo antes, tenemos un error todos los pastores, hermanos. La Biblia prohíbe que nosotros vayamos ante los juzgados. La Biblia no autoriza que yo vaya a un juzgado a demandar a mi prójimo. La Biblia lo que autoriza es que nosotros, que somos quienes vamos a juzgar a las naciones y a los ángeles caídos, tenemos que juzgar a los creyentes. Yahweh se encargará de juzgar a los inconversos. ¿Cuál es la función que tenemos que hacer nosotros los pastores? Si por ejemplo Caricia viene y me dice, hermano, fíjese que fulanita de tal, de la iglesia del hermano Fernando Garza, me está molestando, o tiene una deuda conmigo, ¿cómo voy a demandarla ante el juzgado? No, Caricia, déjame, le digo a la hermana Anita y a la hermana Juanita y a la hermana Sandy que me acompañen como testigos con el hermano Fernando. Vas a ir tú conmigo, el hermano Fernando va a tener a esa hermana que no te quiere pagar y nosotros dos vamos a hacer un juicio y el hermano va a poner a unos testigos. Entonces nosotros como autoridades que la palabra nos pone, y conforme la palabra vamos a determinar un juicio. ¿Cuál es? Hermano, usted le tiene que pagar a Caricia. Pero no es correcto que Caricia diga, puedo ir al juzgado a demandarla para que me pague mi dinero. No. Dice la Escritura que nosotros no podemos poner nuestra confianza en los paganos, hermano. Así dice. Yo no puedo ir a demandar a mi prójimo con los paganos. Y dice, ¿se consideran ustedes tan incompetentes como para no juzgar? Y una vez me pasó un comentario en el Facebook que decía una persona, ¿podemos juzgar? Y le pongo, sí, pero solamente a los creyentes y hacerlo como dice la palabra, y le puse las citas. Me contesta una hermana y me dice, no podemos juzgar, tenemos que exhortarle. Y le digo, hermana, sí, pero la Escritura dice que nosotros como creyentes podemos juzgar a los mismos creyentes, a los inconversos se va a encargar Yahweh. Porque ya conocen la palabra. Amén. Y luego me dice ella, hermano, no, porque la Escritura dice que tenemos que sacar a ese adversario entre nosotros. Y ella me decía, a ese hermano que pecó lo tenemos que expulsar. Le digo, no, hermana, al hermano no lo tenemos que expulsar, tenemos que expulsar a Satanás, que es el adversario. Y después ya no me contestó. Pues es que por falta de conocimiento se va a perder si no lee. Amén. Entonces es el error que cometemos y el pecado que cometemos, que queremos expulsar al adversario y decimos, es el hermano o la hermana tal. No, no es él. Es el enemigo que tomó ventaja en él o en ella, a quien tenemos que echar fuera de su vida. Y andamos corriendo a los hermanos. Es que se exhorta y la exhortación la toman como juicio y lo quieren deshacer. Hacen un lío. Y es que por eso dice que debemos de negarnos a nosotros mismos para crecer espiritualmente, porque si nos quedamos enanos, todo el que esté enano va a ser un problema bien grande para toda la congregación. Amén. Así es. Ahora la hermana habla de enanos espirituales, Sí, Jenny. No físico. Ahora bueno. Eso no es. No se refería a la hermana. Perdón, es que no nombré que era. No se especificó. Es que no crees, que nomás. Ahora Yahshua hizo otra reforma, hermanos. Dice Levítico 19:12: no jures por mi nombre falsamente, lo cual sería profanar el nombre de su Elohim. Yo soy Yahweh. ¿Cuántos de nosotros hemos decidido, te lo juro por Dios? Y dice la Escritura que no debemos de juzgar.
Amén. Esto es referente a que se antepone el nombre del Eterno en una promesa. Cuando le decimos a alguien, mira, te lo juro que lo voy a hacer. Y la reforma que Yahshua hace es en Mateo 5:33. De nuevo han oído que a nuestros padres les fue dicho, no rompas tu promesa y guarda tus juramentos a Yahweh. Pero yo les digo, cuando veamos la palabra que dice, pero yo les digo, es como decir, pero yo lo reformo, yo lo cambio. Y dice, pero yo les digo que no juren de ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono de Yahweh, por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, o Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni jure por su cabeza, porque no puede hacer blanco o negro ni un cabello suyo. Solo deja que tu sí sea siempre sí y que tu no un simple no. Pues lo que se le añade tiene su origen en el mal. Cuando yo dije, te lo juro, el diablo fue el que me dijo, dile que se lo juras. Dice que procede del mal cuando juramos. Entonces, Yahshua dice, no, ya no vas a jurar, sino ahora ¿qué vamos a hacer? Que tu sí sea sí y que tu no sea no. Hermano, ¿puedes hacer esto? Sí. Hermano, ¿puedes hacer esto? No. ¿Estás seguro? Te lo juro que lo voy a hacer, pues no. Amén. Trata de convencerlo. Así. Por ejemplo, yo decirle a mi hermana, ¿me estás echando mentiras? No, te lo juro. Ella me tiene que decir no, si no me está echando mentiras. Pero si mi hermana me está echando mentiras, si la descubro la mentira, ella me tiene que decir sí. Que tu sí sea sí y que tu no sea no. Si le añadimos, dice Santiago o Jacob, si le añadimos a eso, ¿qué estamos haciendo? Pecando, transgrediendo la ley. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Ahora, hay instrucciones en cuanto a leyes sobre los actos de violencia. Por ejemplo, Shemot 21, del 12 al 25. En este capítulo, Shemot nos enfatiza, como por así llamarlo, el derecho de venganza. ¿Cuántos han dicho, yo me voy a vengar? ¿Cuántos nos hemos vengado? ¿Cuántos hemos hecho eso? Ahora, el capítulo 21, del versículo 12 al 25, enfatiza eso, un derecho de venganza, ya que consiste en regresar lo que se nos hizo a nosotros. Shemot 21:23 dice, pero si hay algún daño, entonces darás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y mayugada por mayugada. Eso era la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. ¿Y cuáles eran los actos de violencia que se tenían que aplicar en la ley del talión? El asesinato. Si me mataron a mi hermano, yo voy a matar a la persona. Amén. La blasfemia. Si blasfemaron en contra mía, yo voy a blasfemar en contra de ellos. Si a mí me secuestraron, yo lo voy a secuestrar. Si era idólatra, también la idolatría, el llevar idolatría. Si mi esposa adulteró, pues yo también voy a adulterar. Era la ley del talión. La sodomía, la inmundicia, el incesto, la bestialidad, la hechicería, golpear a los padres, hermanos. También era ojo por ojo y diente por diente. Maldecir a los padres, desobedecer a los padres y profanar el Shabbat. También viene en la ley del talión. El profanar el Shabbat. ¿Qué es profanar el Shabbat? No guardarlo, no respetarlo y no cumplir lo que se tiene y lo que no se tiene que hacer en el Shabbat. Ahora, estamos en el proceso de cambio y en el Shabbat no se cocina, no se prende lumbre. Amén. Y las mujeres pueden decir, bueno, no dejé comida preparada para mañana. Ahí hay una cierta consideración ahorita. Pero si ya tenemos 2 meses celebrando Shabbat y las mujeres no se preparan con la comida y siguen haciendo comida dentro del Shabbat, ¿qué pasa con el Shabbat? Lo rompen, lo transgreden. Es como en el ayuno. Yo digo, voy a ayunar, pero me comí una manzana. ¿Qué hice con el ayuno? Lo rompí. Es lo mismo con el Shabbat. Ahora, ¿qué reforma vino a hacer Yahshua? En Mateo capítulo 5, versículo 38. Ustedes han oído lo que fue dicho a nuestros padres, ojo por ojo y diente por diente. Pero en el versículo 39 dice, pero yo les digo. Es como decir, pero yo impongo mi palabra, o yo cambio las cosas, dice Yahshua. No resistan contra el que hace el mal, al contrario. Si alguien te pega en la mejilla derecha, deja que te pegue en la izquierda. Esa es la reforma.
En la ley del talión era, si alguien te pegó, pégale. En la reforma de Yahshua es, si alguien te pegó en la mejilla, deja que te pegue en la otra. Y no es fácil, ¿verdad? Dice el versículo 40, y al que también quiere poner a pleito por tu camisa, que alguien te diga, me gusta tu camisa, dámela, si no te voy a pegar, dice Yahshua, deja que se lleve también el saco. No nomás la camisa, que se lleve también el saco completo. Dice el versículo 41, y si un soldado te obliga a llevar una mochila por 1 milla, cárgala 2. O sea, no lo contradigas, hazlo doble. Dice el versículo 42, cuando alguien te pida algo, dáselo. Cuando alguien quiera algo prestado de ti, préstaselo. Ustedes han oído lo que fue dicho a nuestros padres. Amén. Esto es en cuanto a los padres biológicos. Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero Yahshua dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. O sea, ya no es ojo por ojo y diente por diente. Si fulanito de tal me odia, lo voy a odiar. No. Si fulanito de tal me odia, ¿qué tengo que hacerlo? Amar a mis enemigos y orar por los que me persiguen. Entonces se convertirán en hijitos de su Padre que está en el cielo, pues Él hace brillar el sol sobre gente buena y mala por igual, y Él manda la lluvia a los justos y a los injustos por igual. ¿Qué recompensa tienes si solo amas a los que te aman? También los cobradores, también los cobradores de impuestos hacen esto. Y si solo son amables con sus amigos, ¿están haciendo algo fuera de lo ordinario? Hasta los goyim, que viene siendo los gentiles, dice, hacen esto. Así que sean perfectos como su Padre en el cielo es perfecto. ¿Queremos ser perfectos, hermanos? Amén. Ahora decimos, es una gran enseñanza. amén. Hay que analizarla bien porque no es cualquier cosa. A veces la leímos de rapidito y todo, pero ante la realidad sí batallamos. Yo a veces sí digo, Señor, pues es que, o sea, o te moriste o te mueres en ese rato para que tu carne no salga a relucir. Yo batallo mucho, sí lo hago. Amén. Pero no todo. Entonces, o sea, por eso yo digo, nos vamos o nos quedamos. Así es. Porque muchas veces decimos, nadie es perfecto. Pero Yahshua dice que podemos llegar a ser perfectos. ¿Con qué cosa? Amando a nuestros enemigos, orando por los que nos persiguen. Si me dieron una cachetada, dejar que me den en la otra mejilla. Si me pidieron algo, se lo tengo que dar. Si me quisieron robar la camisa, que se lleven también el saco. Si yo hago esas cosas, soy perfecto como mi Padre que está en los cielos es perfecto. Dios me hablaba en días pasados, hermano, hay a veces gente, yo ya no les cobro porque ya no, digo no, pues ya saben, y así, entonces yo dije, no, sí, porque la situación así, y me dijo el Señor que no. Amén, un año de remisión, perdonar las deudas. Si ya cobraste, ¿verdad? Aunque, o sea, el año de remisión, si en ese año de remisión te deben, pues cobra, pero si ya cobraste, ya sabes y todo, pues ya no. Pero ya terminamos el año de la remisión, hermano. Pues sí. Estamos en el 5778. Ya. Una vez alguien me dijo, le dije, ¿me debes? Él me dijo, estamos en el año de la remisión. No, págame como quiera. Amén. Pero ahorita ya salimos de ese año, ya no estamos en ese año de remisión. Mire, si ya se perdonó en el año de remisión esas deudas, ya se perdonó. Porque ya pasamos, bueno, ahora ya sigue, ¿de qué año? Ahora sí ya voy. Amén. No, ya lo que ya no podemos volver a lo mismo. Así es. Ahora otra instrucción dice, amarás a tu prójimo y odiarás a tus enemigos. Dice Levítico 19:18, no tomes vengar sobre o cargues rencor con ninguno de tu pueblo, mas ama a tu prójimo como a ti mismo, yo Yahweh. Pero Yahshua en Mateo 5:44 dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que les persiguen. Amén. Antes, fíjense cómo era la ley, amar a mi prójimo, pero yo podía odiar a todos mis enemigos. Ahorita ya no es así. Yo tengo que amar a mi prójimo y amar a mis enemigos también. ¿Cuántos dicen amén? Yo les reveló algo sobre eso, que estaba el grupo de allá de Veracruz y había muchos ruedas de prensa, creyentes y sacerdotes y todo. Entonces
le pregunta a uno que por teléfono, ¿verdad? Le habla a la televisión y le contesta, le dice, oiga, yo puedo mandar, ya me tiene harta esta persona. Si yo le pago a usted, la puede matar. Si es cierto eso. Dijo, se queda él así, riéndose del hombre. Si poder o no. ¿Sí puede matarla o no? Quiero que me diga, decía la persona que estaba en la televisión. Y luego entonces le dice, espéreme. Dijo, yo sí puedo hacerle algo, dijo, que ella muera. Dijo, pero no a cualquiera. Dijo, yo tengo que investigar primero. ¿Quién es? Si esa persona a usted no le hizo ningún daño y usted porque la odia o algo tiene todo, si ella no le hace ningún mal, yo no puedo hacerle nada. Y menos si uno los bendice. Entonces Dios me reveló en ese momento. Por eso les digo, que bendigan a sus enemigos, porque el maligno no les va a poder hacer Amén. nada. Y si lo perdonan, menos. Y la palabra dice, bendito los que te bendijeren y maldito los que te maldijeren. ¿Quién se encarga de maldecirlos, hermano? Yahweh. Nosotros no. No. Nosotros tenemos la obligación de amarlos. Porque nos conviene que pasamos por las agresiones, las heridas, todas las ofensas, todo lo que hay en contra de nosotros. Amén. Conviene que nosotros nos olvidemos de eso. Así Y es. luchar, pedir. Porque yo, como le digo, yo antes era bien drástico que le decía, Señor, Sí. yo no puedo ni quiero. Amén, Pero amén. yo sé que es un mal, entonces ponme eso en mi corazón. Amén. Ahora, si ustedes platican con un cristiano, hermanos, o con un inconverso, alguien les va a decir, estás en la ley ya se acabó. Vayan conmigo a Lucas. Y Lucas dice algo de lo cual se toman muchas de las veces los católicos, los mismos cristianos, hermanos. En Lucas, capítulo 'Déjame lo checo bien. Perdón, Juan. Estoy en Lucas, pero es en Juan. ¿Sobre qué habla? Habla de cuando dice que la ley y los profetas eran hasta Juan, que desde entonces el reino de los cielos sufre violencia. Porque lo que se desata en la tierra se desata. Esa es otra enseñanza, hermano, que está equivocada. Nosotros decimos, yo ato en los cielos y desato en la tierra, y creemos que es en contra del enemigo. Ya ve que cuando estábamos en guerra espiritual decíamos, ato en el nombre de Jesús al hombre fuerte. Sí podemos atarlo, pero cuando el Señor Jesús, el Adón Yahshua dijo, todo lo que atares en el cielo será atado en la tierra, habla de otra cosa. Pero eso es otra enseñanza de otro día. Amén. No recuerdo bien el versículo, hermanos, pero es en Juan. Ese se lo doy a deber y se los doy mañana. Amén. La gente ahorita dice que, guiados en Reina Valera, dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Este tiene una mala traducción. Lo correcto es, hasta el tiempo de Yohanan estaban la Torah y los profetas. Desde entonces, las buenas noticias del reino de Yahweh han sido proclamadas. ¿A qué se refiere Yahshua con esto? Que Yahshua dice, hasta los días de Yohanan estaba la Torah y los profetas, tratando de decir, el nuevo pacto no existía, pero después de Yohanan ahora están las buenas noticias. No está diciendo ya no aplican la Torah, no, la Torah sigue aplicando a nuestros días. Si ustedes se lo demuestran con Reina Valera, ellos van a decir, no, es que Reina Valera dice eso, ya no aplica porque dice bien claro, la ley y los profetas eran hasta Juan. ¿Qué entendemos cuando dicen eran? Que ahí se acabó. En hebreo dice lo contrario, hasta el tiempo de Yohanan estaba la Torah y los profetas, como decir, esto era lo único que teníamos.
Pero después de Johanán vienen las buenas noticias. El reino de Yahweh ha sido proclamadas y todas están empujándose para entrar. Antes de Johanán no había nuevo pacto. Después de Johanán se conoce el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque Yahshua viene a nacer, viene a crecer, viene a desarrollar su ministerio y después muere por nuestros pecados. ¿Sí entendimos eso?